Sublime gracia del Señor. Bueno, ¿en qué tema estamos? Ahí lo dice, pacto de redención. Obvio. Ya hemos visto bastante sobre el pacto de redención. La semana pasada vimos textos que hablan de un pacto eterno en el Antiguo Testamento, textos que hablan de un pacto eterno en el Nuevo Testamento y textos que hablan de esa naturaleza eterna del pacto. Es decir, Dios nos salvó desde antes de la fundación del mundo, según la palabra de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 4 dice, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es decir, la salvación del creyente no depende de su disposición para ser salvo, sino de la elección de Dios, y una elección que se llevó a cabo en la eternidad, antes de la creación. ¿Por qué la salvación no depende de la disposición del creyente? Porque nadie quiere ser salvo. O los que estamos acá que profesamos ser creyentes queríamos ser salvos. Ninguno. Si la gente quisiera ser salva, no habría que rogarle que se convirtiera a Dios. Si la gente quisiera ser salva, no se molestarían cuando se les predica el evangelio y se les señala el pecado. No se molestarían cuando alguien les dice, tienes que arrepentirte. Se pondrían contentos. ¡Ay, sí! Si me arrepiento soy salvo, ¡qué bien! No, la gente se molesta. Porque nadie quiere ser salvo. Porque estamos hablándole a muertos espirituales. Y es a través de la obra de Dios, de la intervención divina, que Dios obra el nuevo nacimiento en esa persona cuando oye el evangelio. Pero es una obra soberana de Dios. Por eso solo se convierten algunos. Porque Dios soberanamente elige obrar en esos algunos. ¿Cuándo lo decidió? Antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. No fue ahorita, fue antes, en la eternidad. Y eso nos habla de que hubo algo en la eternidad, un plan que se gestó, que se diseñó y que se llevó a cabo y que nosotros lo conocemos como el pacto eterno de redención o consejo intratrinitario de redención, como lo quieran llamar, o consejo eterno de redención, como lo quieran llamar. Hoy vamos a hablar de algunos textos del Antiguo Testamento que son explicados en el Nuevo Testamento que tienen que ver con ese pacto eterno de redención. Es decir, textos del Antiguo Testamento que quizá el que los escribió, bueno, que quizá no, con toda seguridad los escribió inspirado por el Espíritu Santo de Dios, pero quizá no entendía lo que estaba escribiendo o el alcance de lo que estaba escribiendo. Por ejemplo, cuando el Señor le dice a Isaías, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. ¿Ustedes creen que Isaías sabía de qué estaba hablando Dios? No, Isaías lo único que entendía era que su esposa iba a tener un hijo, ¿sí? No es que fuera virgen, sino a la cual le llamaban así, y a ese hijo él tendría que ponerle por nombre Emanuel. Pero él no entendía el alcance de esa profecía. No lo entendía. ¿Sí? Eso es lo que los profetas estaban llamados a, no solamente a predicar la palabra de Dios, sino a ser un ejemplo viviente de la palabra de Dios. En este caso Isaías, o el caso de Oseas, cuando el Señor le ordena que tome una mujer ramera, con el único propósito de que su vida con esa ramera fuera una palabra profética para las personas, una parábola de la relación de Dios con Israel. Entonces, lo mismo sucedió con Isaías, pero ellos no alcanzaban a entender el alcance de esa profecía y tal vez, probablemente, David tampoco alcanzaba a entender hasta dónde llegaba la palabra que Dios le había dado en el libro de los Salmos. Vamos al Salmo capítulo 2, Salmo 2, versículos 7 al 8. Salmo capítulo 2 es un salmo mesiánico,
De ninguna manera es un salmo que esté hablando de nosotros, como se enseñan algunos círculos cristianos. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Si ve, tú tienes que pedirle a Dios y Él te va a dar por herencia las naciones. A ver, ¿dónde están las naciones? Muchos cada día más vaciados, más en la inmunda, más en la olla. Y a ver, ¿dónde están las naciones? Pero bueno, cada quien. Y cuando no se cumplen las dichosas profecías, es que tú no tienes fe, le dicen. Pero el pastor, esa palabra profética yo la creí, pacté por la palabra y miren, estoy en la olla. No has tenido fe, hijo mío. Tienes que seguir dando. No nos habla a nosotros esta palabra. Salmo 2, versículos 7 y 8. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Versículo 8. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Nos está hablando a nosotros? Versículo 9. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahí no está hablando del hombre, porque el que va a quebrantar el mundo con vara de hierro es Jesús, el Cristo. Es decir, va a gobernar la tierra con una vara de hierro. ¿Cómo es la vara de hierro? No se tuerce, no se quiebra. O sea, con justicia recta. ¿Sí? Ese Jesús está hablando de Jesús. Pero aquí está hablando el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, escribe que el padre le dice al hijo, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones. El salmista está escribiendo una conversación que hubo entre el padre y el hijo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Si el hijo no había venido al mundo. En la eternidad. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Porque el Señor va a gobernar el mundo cuando venga en gloria. Y hoy gobierna en su iglesia. Gobierna el mundo a través de la iglesia. Entonces, vamos a ver cómo interpreta este texto, que tiene un lenguaje pactual porque es una conversación entre el Padre y el Hijo. ¿Cómo interpreta este texto del Nuevo Testamento? Hebreos 1, versículos 3 al 5. Hebreos capítulo 1, versículos 3 al 5, por favor. Hebreos capítulo 1, versículos 3 al 5. ¿Ya lo tienen? Hebreos 1, 3 al 5 dice, en el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Tal vez alguien lea este versículo y no entienda qué tiene que ver eso con el pacto, pero yo aquí claramente veo un pacto. Veo que el Hijo de Dios vino a este mundo, Él es el resplandor de su gloria. Él está escribiendo aquí a los hebreos. Los hebreos estaban, después de conocer el Evangelio, se estaban viendo seducidos por el judaísmo y el escritor les advierte sobre el peligro de caer en la tentación de, en cierto modo, volver atrás. Y les presenta a Jesucristo como el mediador de un mejor pacto hecho sobre mejores promesas, como el sacerdocio permanente y perpetuo, como el sacerdocio perfecto. Y ahora le está diciendo, ese Jesús es la imagen misma de Dios. El Jesús que estuvo aquí en la tierra, que ellos vieron. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, es decir, cuando Él obedeció al Padre, muriendo en la cruz, purificando nuestros pecados, dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Qué implica eso? La glorificación, la recompensa, aquella que el Señor en Juan 17 dice, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Señor, he acabado tu obra. Cuando Él purifica nuestros pecados en la cruz y resucita, por eso Él pudo decir, pórtate bien, consumado es.
Cuando Él muere en la cruz no dice, pórtense bien, den los diezmos. No, consumado es, ya lo hice todo, todo. Y por esa razón, Él está ahora sentado a la diestra de Dios, fue exaltado. Y ahora el autor prosigue hablando de la exaltación de Jesús. Versículo 4. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y Filipenses 2 dice, y le dio, fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla a los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aquí ven. De eso es que está hablando esta porción. Versículo 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Cuando Dios le da al Señor, esa conversación que hubo entre ellos dos, ¿cuándo fue? No fue cuando David escribió el Salmo, fue en la eternidad. Le reveló a David posteriormente, al escritor de los Salmos, esta conversación, y la proclamación de esta afirmación del Padre sobre el Hijo se lleva a cabo cuando Cristo resucita entre los muertos. Hermano, ahí no dice nada de resurrección de los muertos. Bueno, vamos a Hechos capítulo 13. Hechos 13, 32 al 34. Nosotros tenemos que entender algo, que la Biblia se interpreta a sí misma. Si yo quiero saber qué significa un texto de la Escritura, pues tengo que ir a la Escritura para saber qué dice el resto de la Escritura de ese texto. Hay un texto en este momento que nos está haciendo un poco oscuro. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Bueno, ahora queremos saber qué significa eso. ¿Sí? Y el autor a los hebreos nos estaba hablando de la exaltación de Jesús. ¿Cuándo fue exaltado Jesús? Cuando acabó su obra. ¿Cuándo acabó su obra? Cuando resucita entre los muertos. Pero vamos a ver cómo lo interpreta también el libro de Hechos. Hechos capítulo 13, versículos 32. Ahí está anotado, pero es que el ventilador no me colabora. Eso debe ser algún espíritu chocarrero que está ahí en el ventilador. Hechos 13, 32 al 34. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. Está hablando de la resurrección del Señor, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto al que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles a David. Entonces, cuando Dios declara en el marco de la historia, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, cuando Jesús resucita entre los muertos. Esa es la cita, ese es el contexto en el que lo está hablando acá el apóstol. Está hablando de la resurrección, está hablando que Jesús es el cumplimiento de la promesa hecha a nuestros padres que sus hijos vieron. La resurrección de Jesús, la que nos trae perdón de pecados, la que nos da vida eterna. Y dice, como está escrito en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Es la proclamación, es la exaltación. Este es mi hijo. Como cuando un papá llega y ve a su hijo y le dice a los demás, este es mi hijo. Pero el chino ya tiene, el niño ya tiene 8 años, ya tiene 10 años. Cuando mi primo se graduó del colegio, pues que era mi primo era una caspa, se graduó del colegio, ¿no? Y allá cuando estaban entregando los diplomas, estaban los papás. Cuando lo llaman a él, él pasa a recoger su diploma y se levanta mi tío y dice, ¡ese es mi hijo! Y él dice, uy, no, yo sentí una vergüenza. Ahora bien,
¿Quiere decir que en ese momento mi primo nació? No. El papá se sintió orgulloso de su hijo y quiso que todo el mundo supiera que ese era su hijo. Estaba recibiendo un premio porque casi no se graduaba y se graduó. Aquí el Señor está diciendo lo mismo. Jesús completa la obra, vence a la muerte, gana salvación para nosotros, está cumpliendo la obra que el Padre le mandó. Y el Padre proclama: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y recordemos que ahí engendrar no es traer a la existencia, sino la relación filial que hay entre el Padre y el Hijo. Entonces los autores del Nuevo Testamento están interpretando ese salmo en el marco de ¿qué? Del Hijo cumpliendo la encomienda del Padre. De esa conversación que hubo en la eternidad, cuando el Padre le dice al Hijo: tú vas a hacer mi voluntad. Amén. Salmo 40, versículos del 1 al 8. Uy, ese es más largo. Salmo 40, versículos 1 al 8. Salmos 40, versículo del 1 al 8. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán, y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablaré de ellos, no pueden ser enumerados. Jesús Herán Romero escribió una canción basada en este salmo. ¿Sí la han escuchado? Es bonita, lástima que el hombre se torció. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Versículo 6. Sí, está más torcido que... Pero bueno. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Y alguien puede decir: hermano, pero es que yo no veo a Jesús por ninguna parte. No, no está. Yo no lo veo. Mira, acá no dice que Jesús dijo, por ejemplo, por lo menos en el Salmo 2 teníamos: mi hijo eres tú, ¿cierto? Pero acá, sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. La pregunta es: ¿quién de los seres humanos puede hacer la voluntad de Dios? Es lo que dice el versículo 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. He aquí, versículo 7. Vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Y de quién escribió? ¿De quién está escrito en el rollo del libro? ¿De nosotros? ¿De Satanás? No, de Cristo. Ay, hermano, pero yo lo que veo es que usted está haciendo ahí malabares con la palabra de Dios. Bueno, pero entonces vamos a ver cómo es que el Nuevo Testamento, los autores del Nuevo Testamento, en este caso el autor a los Hebreos, algunos dicen que es Pablo, otros dicen que es Apolos, y yo no sé quién habrá sido, ¿cierto? Yo no entro en ese debate. ¿Cómo interpretó el Salmo número 40? Hebreos capítulo 10, versículos del 5 al 10. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículos del 5 al 10. Ojo, tengan presente. Salmo 40, versículo 6. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Tengamos presente eso. Vamos a Hebreos, capítulo 10, versículo 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad.
como en el rollo del libro está escrito de mí. El autor a los Hebreos está interpretando el Salmo a la luz de la obra de Jesucristo como el sumo sacerdote, como el sacrificio perfecto por los pecados. La Biblia se interpreta a sí misma. Nosotros no somos los que decimos, bueno, yo aquí, silencio, las antenitas de vinil me están diciendo que este pasaje significa tal. No, la Biblia se interpreta a sí misma. Yo quiero saber qué significa el Salmo 40, pues vengo a la Biblia. Y Hebreos me lo interpreta. Y Hebreos me está diciendo que aquel de quien habla el Salmo 40 no es sin nada más ni nada menos que el Hijo de Dios, Cristo. Y está hablando en el contexto de los sacrificios del antiguo pacto que eran insuficientes. Y como Cristo es el sacrificio perfecto que cumple para siempre, que cumple la voluntad de Dios. Por eso él dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Y en Hebreos hay una pequeña diferencia. En Hebreos dice, mas me preparaste cuerpo. Pero en el Salmo dice, has abierto mis oídos. Hermano, ¿y qué significa eso? Que el Señor era sordo y Dios le abrió los oídos. No, has abierto mis oídos habla de una práctica que se llevaba a cabo con los esclavos. Cuando una persona compraba un siervo o un esclavo, porque en el contexto de la Biblia siervo es esclavo, ¿cierto? Siervo, nosotros pensamos que siervo es el que sirve. El que sirve el café es siervo, el que sirve el pan es siervo, el pastor, siervo del Señor. No, en el contexto de la Biblia, en el Antiguo Testamento, siervo es un esclavo. Y lo que Jesús está diciendo es que Él fue el siervo que Dios envió, que Él se humilló. Como dice Filipenses 2, tomó forma de siervo, se hizo esclavo, se humilló. Y la marca que ponían sobre los esclavos era un agujero en el oído. Y allí ponían un arete o una candonga, algo que identificara a ese esclavo como propiedad mía. Hoy en día a las reses les hacen eso, les ponen una cosita plástica allí que tiene alguna inscripción para que la identifiquen como que pertenece a una hacienda X o a una hacienda Y, ¿sí o no? Les ponen algo que los distinga. Aquí el Señor está diciendo, Señor, yo soy tu hijo, pero yo vengo como un esclavo. Tú no quisiste sacrificio, he venido a hacer tu voluntad. Habla de la segunda persona de la Trinidad sometiéndose al Padre en obediencia. Bueno, yo sigo, wow. Versículo 8, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. El sacrificio perfecto, ofrenda por el pecado, cumpliendo la voluntad de Dios, la voluntad de su Padre que Él le había mandado. Y vemos allí que todo apunta a que antes de la fundación del mundo, antes de la creación, hubo ese acuerdo entre las personas de la Trinidad. Porque esto nos lo está explicando Hebreos. Le fue revelado al salmista cuando se llevó a cabo, cuando Cristo vino al mundo y murió por nuestros pecados. Pero fue revelado antes. Antes de que Cristo viniera, en el libro de los Salmos ya Dios le había revelado al salmista este acuerdo. ¿Cuándo se llevó a cabo? En la eternidad. Salmo 110 es uno de los salmos más citados en el Nuevo Testamento, el Salmo número 110. Algunos de ustedes sabrán algo de ese salmo. Dijo el Señor a mi Señor, ¿sí o no? Salmo 110. Salmo 110. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y allí,
Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora. Tienes tú el rocío de tu juventud. Ojo, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas de muchas tierras, y el arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Pero la parte que nos interesa son versículo 1 y versículo 4. No es que lo otro no nos interese, pero es lo que más se resalta en cuanto al tema que nos compete en este momento. Vamos, ojo, tenga presente. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Versículo 4, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Eso qué significa? ¿Eso con qué se come? Bueno, vamos ahora a Hechos 2, 33 al 36. La Biblia se explica a sí misma y eso nos da confianza de que ningún embustero nos va a venir aquí a decir: es que ese texto significa tal cosa. Gracias, muchas gracias por sus buenas intenciones, querido amigo. Pero la Biblia se explica a sí misma. Hechos 2, 33 al 36, lo que pasa es que aquí es que estudiarla, ¿sí o no? Hechos 2, 33 al 36. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces el apóstol Pedro nos está explicando el Salmo 110 diciéndonos que Cristo, en obediencia al Padre, cuando cumple su obra, es recompensado siendo resucitado entre los muertos y adquiere un título, un nombre que es sobre todo hombre. Dice, Dios le ha hecho Señor y Cristo, Filipenses 2. ¿Cuándo? Cuando Él cumple la obra que Dios le encomendó. Asciende a los cielos, se sienta a la diestra de Dios. ¿Qué significa eso? Realeza. El que se sienta al lado del rey es porque es de la realeza. Se sienta juntamente con él a gobernar. ¿Después de qué? De que él se humilla aquí en esta vida. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, porque cuando él venga por segunda vez, ya no va a estar sentado a la diestra de Dios. Se va a levantar de su trono y va a venir a juzgar, a destruir a sus enemigos. ¿Pero en qué contexto lo está diciendo? En el contexto de la exaltación, versículo 33. Así que exaltado por la diestra de Dios, porque fue exaltado Jesús, porque recibe una recompensa con base en su obediencia. ¿La obediencia qué? Al pacto que había hecho con Dios, a ese acuerdo intratrinitario. Jesús viene y obedece a su Padre, el Padre le da una recompensa. Pero si no es suficiente, vamos a Hebreos capítulo 7, versículo 17, que ese nos explica aquella porción de tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, ¿sí? Hebreos 7, 7. 7:17. Gracias. Eso ya es el hambre que está haciendo estragos. Hebreos 7:17. Hebreos 7:17. Aquí está hablando de la necesidad de un sacerdocio mejor, porque el sacerdocio del Antiguo Testamento, pues el sacerdote ministraba, se moría, seguía el hijo y volvía año tras año, ¿no?, a ofrecer sacrificios por el pueblo, primero por él, después por el pueblo. El hombre se moría, o el hijo. Era un sacerdocio imperfecto, ¿sí?, que apuntaba al sacerdocio perfecto. ¿Cuál es el sacerdocio perfecto? Versículo 17. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Y cuál es el orden de Melquisedec? El autor a los Hebreos nos dice que Melquisedec se le apareció a Abraham
Y Melquisedec era el rey de Salem, rey de paz. Pero Melquisedec dice la Biblia que era sacerdote del Rey Altísimo, pero no se sabía de dónde era, ni para dónde iba, ni qué comía, nada de él. Pero lo que dice el autor de los Hebreos es que Abraham lo reconoció tanto así que le entregó los diezmos del botín que acababa de obtener. Así ven, tienen que dar los diezmos. No nos está diciendo que demos los diezmos. El punto es que Abraham reconoció a Jesús en el Antiguo Testamento, reconoció una cristofanía, se le apareció un hombre que se llamaba Melquisedec y él dijo, este es el Hijo de Dios, merece tributo, y le entregó la 10ª parte, porque el diezmo no lo inventó Moisés, ya era una práctica pagana, porque Abraham no era judío, no existía Israel. Y entonces esa práctica se llevaba a cabo para adorar a los dioses, para rendir tributo. Y él no encontró otra forma más de honrar a Melquisedec, entiéndase Cristo, dándole los diezmos. Le dio la 10ª parte del botín. O sea, le dio honor. Y el autor de los Hebreos dice, Cristo es ese Melquisedec que apareció en el Antiguo Testamento. Un sacerdocio eterno, perpetuo, para siempre. Entonces, así nos está interpretando el autor de los Hebreos el Salmo 110. ¿De quién habla el Salmo 110? Según Pedro, de Jesús cumpliendo la voluntad de Dios. Y el autor de los Hebreos dice que ese Jesús que cumple la voluntad de Dios tiene un sacerdocio perpetuo y que fue proclamado por Dios desde antes de que Jesucristo viniera. O sea, esto apunta a que ocurrió algo en la eternidad que nosotros no vimos, pero que la Biblia nos lo va revelando poco a poco, nos va iluminando y nos va diciendo que hubo un acuerdo entre el Padre y el Hijo, que el Hijo iba a ser ese mediador ¿de qué? Ese fiador de un nuevo pacto, de un mejor pacto, un sacerdote. ¿Qué es sacerdote? Mediador, un fiador, eso es un sacerdote. Yo necesito que alguien esté entre Dios y mí, entre Dios y yo. Bueno, yo necesito, ¿quién puede hacerlo? Un mediador. Pero lo que la palabra de Dios nos dice en el Salmo 110, volvamos al Salmo 110, por favor, versículo 4. Dice que hubo ¿qué? De parte de Dios, un juramento. Los juramentos son característicos de los pactos. Recuerden que una de las definiciones de pacto que hicimos cuando empezamos este tema, es que es una promesa jurada. Se interpone un juramento, yo te juro. Y él dice, juró Jehová, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre. Esto habla de un pacto, habla de un acuerdo. Dios le promete a Jesucristo que Él será el eterno mediador entre Él y su pueblo, entre Él y la esposa del Cordero. ¿Por qué? Porque Él ganó ese título al morir en la cruz del Calvario. Él cumplió la voluntad de Dios. Isaías 52:13 y todo el capítulo 53. No vamos a ver el capítulo completo, vamos a saltar de versículo en versículo porque no nos alcanzaría el tiempo para analizarlo todo. Entonces nos va a tocar algunos versículos aislados que nos sirvan de ejemplo. Isaías capítulo 52, versículo 13. Obviamente este texto nos habla de Jesús, ustedes ya lo conocen. ¿Cómo se conoce el Isaías 53? El siervo sufriente, ¿sí o no? Los que lo han leído, los que no lo han leído, les va a llegar el chupacabras esta noche, les va a jalar los pies. Los que no lo han leído, léanlo en casa. Isaías 53 habla del siervo sufriente. Isaías 52, 13. 52:13 y pasamos un poquito de largo allí. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Está hablando de la exaltación del siervo sufriente, pero en el versículo 14 pues ya nos dice cosas que tal vez no gustan mucho,
Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Fue desfigurado, fue castigado, fue azotado, fue maltratado. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, subirá cual 53:2. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Algunos pintan a Jesús como un hombre hermoso, de ojos claros, así como le gustan a una amiga mía, altos, monos, ¿cierto? Como del norte de Europa, blancos, de ojos verdes. ¿No? El Señor dice, no había atractivo en él. Era un hombre común y corriente. Tanto así que Judas, para identificarlo, tuvo que darle un beso en la mejilla. Él no dijo, no, mire, ustedes van a llegar allá y lo van a reconocer. No, él dijo, yo les indico cuál es el hombre. Yo le doy un beso en la mejilla para que sepan quién es el Mesías, o el que dice ser el Mesías. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de los dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Quién hirió a Jesús? Dios. Ahí lo dice. Ahí lo dice. ¿Quién castigó a Jesús? Su propio Padre lo castigó. Y en aquel día no tendrá misericordia de los que rechazan el Evangelio. Si castigó a su Hijo en la cruz, ¿qué le espera a aquellos que rechazan a Jesucristo en vida? Castigo eterno, ¿cierto? Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Versículo 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Versículo 9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Es decir, aquí estamos hablando de todas las características de él como el siervo sufriente, que se entregó, que sufrió, que fue llevado al matadero pero no abrió su boca, enmudeció, no se defendió. Versículo 10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. ¿Quién quiso quebrantar a Jesús? ¿El diablo? ¿El César? ¿Pilatos que le tenía bronca? No, su Padre lo sometió a ese sufrimiento. ¿Saben por qué? Por amor a ti y por amor a mí. Por eso él castigó a su propio Hijo. No castiga mi pecado en mí, mi pecado lo castiga en su Hijo. ¿Tenaz, sí o no? Sigamos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, ahora viene la recompensa. Ya Cristo obedeció al Padre, ya fue humillado, ya fue asesinado. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, cuando pague nuestra deuda, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Cuál es el fruto de la aflicción del alma de Jesús? Nosotros, todos los creyentes de todos los tiempos y edades. La iglesia es la recompensa que Jesús recibe por obedecer al Padre. Ahora, yo no lo digo por ustedes. Yo me miro al espejo y digo, valiente recompensa. Pero para Dios esa es la recompensa. Gloria a Dios, que Él a mí me ve a través de Jesucristo. Y cuando Él me ve a mí, ve es un hombre perfecto. Pero porque Cristo está entre los dos. Porque Cristo es el mediador. O si no, vería una cucaracha. Yo siendo una cucaracha, Dios me ve como a su Hijo Jesucristo. Esa es la recompensa de Dios para su Hijo. ¿Sí ven allí el pacto? Tú me obedeces, vas a morir por mi pueblo. Cuando obedezcas vas a tener una recompensa. Dice la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará como cuando uno se toma la sopa nomás, con hambre. No, quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto,
yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Victoria. Le daré parte con los grandes, con los fuertes repartirá despojos, así como cuando un general vencía en batalla, repartían el despojo, repartían el botín. O sea, la exaltación de Jesús. ¿Y dónde vemos eso reflejado en el Nuevo Testamento? Filipenses capítulo 2, y con esto terminamos por hoy. Filipenses 2 del 5 al 11 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, estamos narrando la humillación de Jesús, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Acaso no vemos un paralelo con Isaías 53? Y Filipenses me está diciendo a mí, me está hablando a mí en un lenguaje de la humillación de Jesús, pero también de su estado de gloria eterna, porque me está diciendo que él, estando en gloria eterna, se despojó a sí mismo. Es decir, me está hablando de esos dos estados de Cristo. Los estados de Cristo son tres: el estado de gloria eterna antes de él encarnarse, el estado de humillación cuando se encarna, y el estado de exaltación cuando él resucita y y asciende a los cielos, que es el estado actual de Cristo, un estado de exaltación. Pero Filipenses me está hablando de Jesús cumpliendo el pacto. Jesús desciende de los cielos, se hace hombre, se humilla, va a la cruz por este ex miserable pecador, porque el pastor me dijo, no diga que es un miserable pecador porque ya fue perdonado. Entonces, por este ex miserable cucaracha, gusano, pecador, que ya no lo soy por la gracia de Dios, muere, resucita, asciende a los cielos, y ahora él está sentado a la diestra de Dios y tiene un título que es Jesucristo, el Señor, el Adonai, el Señor sobre todas las cosas, y está sentado a la diestra de Dios, y algún día vendrá a la tierra por segunda vez a juzgar a vivos y a muertos, y a dar a cada uno lo que le corresponde. Hermano, ¿y a mí para qué me sirve toda esa carreta? No es carreta, es para que contemplemos que Dios nos ama tanto que planeó nuestra salvación desde antes de crear todas las cosas. Es para que contemplemos que el Hijo nos ama tanto que se sometió a su Padre en obediencia al punto de experimentar lo que es ser castigado por nuestro pecado, llevar nuestras culpas en la cruz, y podamos ver, contemplar una vez más la grandeza del amor y la misericordia de Dios. Y que cada vez que se predica el Evangelio, Dios nos está llamando a salvación. O que cada vez que se predica el Evangelio, Dios nos está llamando a santificarnos para Él. Que esta vida es pasajera, es temporal. No es que la salvación fue programada, gestada, planeada en la eternidad. Esto se va a acabar algún día y Cristo va a volver. Él está sentado a la diestra de Dios, pero aguardando con paciencia que los escogidos de Dios vengan a Él. Pero cuando los escogidos de Dios vengan al Señor, se levantará del trono, descenderá de los cielos y juzgará al mundo pecador. Y ahí es cuando la palabra de Dios dice: si oyes hoy su voz, ¿no qué? Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Mira el amor de Dios tan grande. ¿Cómo es que dice el texto, hermano Javier? Mirad cuál amor. Mirad cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. No es que nosotros éramos hijos de ira, muertos espirituales, amadores del pecado, amadores de los deleites de esta vida. Esta vida es como un espejismo, es una mentira. El pecado es una mentira, es un engaño.
pero Dios, gracias al Señor, la salvación la planeó en la eternidad. Porque si hubiera planeado la salvación en el tiempo, por lo menos yo no sería salvo. Bueno, Gabriel, vamos a salvar ¿a quién salvamos? Y Gabriel, pues ¿a quién vamos a salvar? A nadie, no es que todos son un poco de pecadores. Oiga, sí, ¿no? No vale la pena. Él la planeó en la eternidad cuando ni siquiera existíamos. No había nada bueno en nosotros, no existíamos. Y desde aquel momento la Biblia dice, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Gloria a Dios por esa elección. Amén. Listo, vamos a orar para finalizar. Padre Celestial, te alabamos, te damos honra y gloria por tu bondad. Gracias, Señor, porque esta enseñanza de la teología del pacto nos manifiesta el amor tan grande que tú tienes para con tu pueblo y tu fidelidad, porque tú cumples el pacto. Nuestro Señor Jesucristo cumplió el pacto y por esa razón ahora nosotros, a través de ese sumo sacerdote, ese mediador y fiador de un mejor pacto, tenemos entrada delante de ti, Señor. Podemos acercarnos a ti, podemos, Dios mío, considerar, Señor, que tú eres nuestro Padre y que nosotros somos tus hijos. Es una realidad en nuestras vidas, en la vida de todo aquel que se arrepiente, bendito Dios. Ayúdanos, Señor, a caminar en rectitud, a vivir en santidad, a pesar de este mundo pecador, a pesar de las aflicciones de esta vida presente, que podamos ser fieles delante de ti. Bendice a tu iglesia, Señor, te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Sublime gracia del Señor.